Buenos días, amados hermanos. De nuevo es una bendición poder saludarles y decirles que vamos a empezar con las actividades de este domingo 18 de abril con una pequeña reflexión sobre estos temas que estamos estudiando en la Escuela de Formación Cristiana. Yo les invito a que en casa ustedes hagan su oración como familia y después lean una porción de la palabra de Dios, que es el Salmo 19. Yo lo voy a leer en esta hora, pero ustedes allá en casa, léanlo como familia y recuerden repasar los versículos que estamos aprendiendo de memoria de este Salmo. Nos habíamos quedado con los versículos 1 y 2, así es que les invito, hermanos, a que repasen estos versículos, los aprendan de memoria. Vamos a orar. Te damos gracias, amantísimo Dios, por este día, porque podemos disfrutar, Señor, de tus bendiciones, de tus cuidados y del privilegio de poder meditar en tu palabra como familia. Te pedimos, Señor, que en este día, que es tu día, Señor, podamos todos tener un espíritu de adoración, de humildad delante de ti, Padre eterno, y que podamos dejar nuestras actividades o nuestra rutina de casa y concentrarnos en la adoración a ti. Te rogamos pues que nuestro corazón sea limpiado, perdona nuestros pecados, te lo pedimos en Cristo Jesús, y que nos des este gozo para meditar en tu palabra. Bendice, Señor, a cada una de las familias que están reunidas, y que todo sea para tu gloria, para tu honra y para la edificación de tus hijos allá en sus casas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el Salmo 19, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Amén. Les invito a que en casa se aprendan de memoria el versículo 1 o el versículo 2, si ya se aprendieron el versículo 1, para que en lo que estamos en estos días de contingencia podamos seguir aprendiendo, memorizando la palabra de Dios. Recordamos, ya memorizamos el Salmo 1, el Salmo 8, y ahora estamos memorizando el Salmo 19. Así es que no dejemos de hacer esta actividad importante. Bien, pues para continuar con la clase de Escuela de Formación Cristiana, el día de hoy vamos a contestar una pregunta del Catecismo de Heidelberg, que es la número 5. Recordarán que hace 15 días estuvimos viendo algo acerca de la naturaleza humana. Y tiene que ver este tema con la capacidad que tenemos los hombres de cumplir con la ley de Dios. Dios ha puesto su ley en el corazón de los hombres y está escrita en su santa palabra. Pero la pregunta es, ¿los hombres podemos cumplir perfectamente la ley de Dios? La respuesta es no. Podemos cumplirla en parte y a veces mínimamente, porque como decíamos en la clase anterior,
cuando el hombre cayó en pecado, pues el pecado tomó el control de sus vidas, de nuestras vidas, y entonces no podemos cumplir perfectamente la ley moral de Dios, porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Esa naturaleza que nosotros tenemos está inclinada, es decir, preferentemente hace aquello que a Dios no le agrada. Y dice, no puedo cumplir perfectamente la ley de Dios porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y al prójimo. Esto puede sonar muy fuerte, pero es la realidad que estamos viviendo. Decíamos que la ley de Dios se resume en dos grandes afirmaciones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante a este, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esa forma de amar a Dios y al prójimo es lo que nos cuesta trabajo por el pecado que hay en nosotros. Estamos hasta cierto punto cautivos al pecado. Claro, en Cristo Jesús esas cadenas se rompen, pero aún así conservamos una naturaleza pecaminosa que nos impide cumplir perfectamente con la ley moral de Dios. Y muchas personas no reconocen que somos incapaces de cumplir con la ley moral de Dios. Nos sentimos personas buenas, que no hay maldad en nosotros, pero la realidad no es cómo nos vemos nosotros, sino cómo nos ve Dios. Y la palabra aborrecer también se oye fuerte, pero pues se traduce o significa que aborrecer es como sentir desagrado, como una comida que no nos guste, que sea de mal gusto a nuestra boca, no nos agrada, ¿no? Nos incomoda, no quisiéramos comer esa comida, por ejemplo. Pero un poco más grave es que incluso hasta podamos sentir odio, desprecio por alguien o por algo, ¿sí? También tiene otros significados como son abandonar, aburrirse de, ABC, lo que sea, o abominar, ¿sí? Entonces, por naturaleza estamos inclinados a sentir desagrado hacia Dios. Incluso muchos se burlan de Dios, blasfeman en contra de Dios, ofenden a Dios directamente con palabras muy desagradables y ofensivas, niegan totalmente la existencia de Dios. Esas son formas de aborrecer. Pero también vamos a ver otra lista de cosas en las cuales nosotros mostramos que no estamos amando a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, ¿sí? Entonces, nuestra naturaleza humana, vamos a ver 3 pasajes. El primero se encuentra en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. Les invito a que lo lean allá en casa. Por motivo de tiempo aquí no lo vamos a leer, pero les invito a que en casa lo lean. También Efesios 2:3 y Gálatas 5 del 19 al 21. Estos 3 pasajes, hay muchos otros, pero estos 3 pasajes nos van a hablar, a describir algo de nuestra naturaleza humana, cuál es nuestra condición. ¿Sí? En Romanos 3, del 10 al 8, dice la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y después viene una serie de descripciones de cosas que los hombres hacemos y que muestran nuestra falta de amor a Dios o nuestra falta de amor al prójimo. Una de ellas pues es que nadie obedece a Dios. Pues cada uno de nosotros, dice, nos desviamos según nuestros propios pensamientos, ¿sí? Por esta inclinación que nosotros tenemos, pues nos desviamos.
tenemos una forma de pensar que nos induce, nos lleva a hacer ciertas cosas en nuestra vida, y nosotros creemos que eso que estamos haciendo es lo correcto, que está bien, que no hay ningún problema. Entonces, pues esas cosas que hacemos y que no son conforme a la voluntad de Dios, pues nos están hablando de que nuestra vida está desviada, está yendo por un camino equivocado, que no es el camino que Dios ha trazado para el ser humano. Entonces, debido a que actuamos según nuestras propias convicciones y no conforme a la voluntad de Dios, pues eso se interpreta como está desviados de un camino correcto. Y dice la palabra de Dios que nadie se salva de eso. Todos nos hemos desviado, ¿sí? Todos nos hemos desviado, ¿sí? Como ovejas que se pierden. Vamos en un rumbo donde puede haber peligros, donde puede que no haya alimento, ni agua, ni nada. La oveja perdida pues puede morir por hambre, por sed, o porque se la devore un animal. Esa es la figura que se usa en la Biblia para decir cómo es el hombre, ¿sí? Sigue su propio camino y muchas veces ese camino es de perdición. Entonces, nadie obedece a Dios, ninguno le busca, todos se desviaron. ¿Cuál es el resultado de esas cosas? Pues el resultado es que hay mentira en nuestra forma de hablar, de actuar. Es muy fácil mentir, faltar a la verdad o decir verdades a medias. Pero también somos propensos a engañar a las personas, ¿sí? Mentir y engañar son cosas diferentes. Mentir es faltar a la verdad y engañar es tejer un tipo de trampa para hacer que el otro caiga en algo que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, los chantajes que hace el hijo hacia el padre es una forma de engaño, ¿verdad? O los chantajes que hace el esposo o la esposa, en fin, son formas de engañar. Otra característica que es consecuencia de que nosotros no busquemos a Dios ni le obedezcamos es las malas palabras que salen de nuestra boca, las palabras ofensivas, las maldiciones que se hace a la gente. Es muy fácil decir maldito o decir alguna otra palabra ofensiva, e incluso hoy día las palabras ofensivas se han vuelto una forma normalizada de hablar y ya no nos damos cuenta, la mayoría de la gente no se da cuenta que está usando palabras ofensivas, ya es parte de un diálogo normal, entre comillas, y la gente sigue hablando mal, ¿verdad? Usando palabras obscenas en sus pláticas cotidianas con las personas. Entonces, hay amargura en el corazón, ¿verdad? Todos conocemos o sabemos identificar cómo es un corazón amargado, nada le parece, todo se critica, ¿verdad? Todo se señala, todo está mal, nadie actúa bien, todos son culpables de lo que a mí me pasa, menos yo soy, todos tienen algo de culpa por lo que a mí me está sucediendo. Entonces, hay opresión en el pecho, ¿no? Más graves son los homicidios, como estamos viendo en nuestra sociedad, cuántos cientos o miles de muertos hay, incluso cada mes encontramos muchos muertos debido a la violencia que impera en nuestra sociedad. Todos estos son síntomas que nos hemos apartado terriblemente de Dios y no lo tomamos en cuenta como sociedad. Hay personas que por la gracia de Dios están dispuestos a buscar y obedecer a Dios, pero la mayoría no está buscando a Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 13 nos dice que, puesto que estamos actuando de esta manera, haciendo las obras de la carne,
se nos ve como hijos de ira. Es decir, Dios está enojado con el hombre. Dios no le parece lo que nosotros hacemos como humanidad. ¿Y qué son las cosas que a Dios no le parecen? En Gálatas 5, 19 al 21 nos habla acerca del adulterio, es decir, las relaciones sexuales fuera del matrimonio que practican las personas que ya están casadas. La fornicación, que tiene que ver con relaciones sexuales de los solteros, ¿verdad? No se han casado y tienen relaciones sexuales. Inmundicias, que tienen que ver con relaciones sexuales aberrantes, por ejemplo, la que se practica entre personas del mismo sexo o con animales, ¿verdad? O de fetiches, en fin. Lascivia es el deseo de tener relaciones sexuales. Idolatrías es cambiar la gloria de Dios adorando a otras cosas, ¿verdad? Dándoles honra y respeto. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, cambiaron la gloria de Dios para dar culto a imágenes. Hechicerías, pues todas estas prácticas de magia negra, magia blanca, santerías, todas esas cosas semejantes, enemistades, el no poder estar en pleito constante con otras personas, los celos, las iras. La ira tiene que ver con ese enojo que a veces tenemos como seres humanos, pero que tiene el deseo de causar daño. El enojo es parte de nuestras emociones, pero el tener ira es cuando nosotros ya queremos causar daño a las personas. Contiendas, divisiones, no nos podemos poner de acuerdo. Herejías, enseñar cosas contrarias a la palabra de Dios, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a ellas, porque la lista es interminable de cosas que como humanidad hacemos y que realmente nos están causando daño a nosotros mismos y a los que nos rodean. Nada de esto trae buenos frutos en nuestra vida. Nada de esto es provechoso para nuestra vida. Todo esto es destructivo. Y Dios no quiere que nos destruyamos. Dios tiene un propósito diferente para nuestra vida. Quiere rescatarnos de esta manera de vivir que la Biblia le llama vana manera de vivir, porque no nos lleva a nada provechoso. No es nada edificante. No nos construye como sociedad. No nos lleva hacia adelante como sociedad, nos lleva hacia atrás, no nos permite crecer. Ante todo este panorama tan complicado, ¿verdad? Dios tiene un plan para que la humanidad sea restaurada, para que la humanidad tenga un camino diferente. Y por eso envió a Jesucristo, a su Hijo amado, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y también dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces Jesucristo vino para darnos libertad de estas cosas, para que nosotros seamos libres. Y aunque ningún ser humano ha podido cumplir perfectamente la ley de Dios, hubo una persona que sí la ha podido cumplir, el único que la cumplió perfectamente, y ese es Cristo. Porque Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, Él sí pudo cumplir perfectamente la ley de Dios porque no había pecado en Él. Eso es importante. El pecado no nos permite cumplir la ley de Dios perfectamente. Pero Cristo no tenía pecado y pudo cumplir perfectamente la ley de Dios. Lo voy a poner aquí, sin pecado.
Y Cristo pues hizo una obra de salvación o redentora. Acabamos de recordar esto en la Semana Santa. Él vino y murió en la cruz para pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios. Redención entonces significa pagar una deuda. Y esa deuda fue pagada por Cristo en la cruz. Entonces, a través de esta obra redentora, nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Todos los que aquí se enlistan, más todos los que no están enlistados y que caen dentro de etcétera. ¿Sí? Y esto es importante porque dice que los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero si somos librados de todas estas cosas, entonces podemos heredar el reino de Dios. El perdón de todos estos pecados pues vienen a través de la obra salvífica de Cristo. A través de esta obra redentora nosotros tenemos paz con Dios, somos reconciliados con Dios, venimos a ser amigos de Dios. Pero también la justicia de Dios, ¿verdad? Abarca que no solo nos perdona a través de Cristo, nos tenemos la paz con Cristo, sino que también nos adopta como hijos suyos. En su justicia, Dios, amando a la humanidad, los adopta como hijos suyos a través de la fe en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y todavía va más allá, que la obediencia de Cristo, Dios nos la toma en cuenta como si fuera nuestra. Y por eso nos declara justos. Siendo declarados justos, adoptados como hijos, estar en paz con Dios y tener el perdón de nuestros pecados, todo esto es fruto de la gracia de Dios, del amor de Dios que se derrama sobre nuestras vidas. Esta gracia es un favor inmerecido de Dios. Nosotros no merecíamos el perdón porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Pero lo contrario es el regalo de Dios. Y el regalo de Dios es vida eterna. Y esto se otorga a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ciertamente hay una naturaleza pecaminosa que nos impide cumplir perfectamente la ley de Dios, porque estamos inclinados a abandonar a Dios, a sentir desagrado por Dios. Pero cuando Él obra en nuestros corazones y tenemos fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces la justicia de la obediencia de Cristo se nos asigna a nosotros. Somos perdonados de nuestros pecados, entramos en paz con Dios y somos adoptados como hijos de Dios. Este es el plan de Dios. Así estamos en Dios. Así estamos cuando estamos en Cristo Jesús, en las manos de un Dios que es amoroso y misericordioso. Él no quiere esto para nosotros. Quiere lo opuesto a todas estas cosas en nuestra vida. Entonces, ya estando en Cristo Jesús, tenemos la capacidad de obedecer mejor la ley de Dios. Todavía conservamos algo de nuestra naturaleza pecaminosa. Todavía está obrando en nosotros, hay una lucha interior en nosotros. Pero el Espíritu de Dios nos impulsa a hacer las cosas como a Dios le agrada. Por eso es que los que estamos en Cristo somos más que vencedores. Oremos al Señor allá en casa pidiéndonos que nos ayude a derrotar las obras de la carne y vivir más conforme a la voluntad de nuestro Dios.
Oren ahí en casa como familia, hermanos, y les invito a que lean todos estos pasajes que aquí están para que vayan ustedes conociendo lo que la palabra de Dios realmente dice. Romanos 3, 10 al 18, Efesios 2, 3, Gálatas 5, 19 al 21, Romanos 3, 21 al 31, Romanos 5 del 1 al 5. Son ejemplos de muchos pasajes que hablan acerca de estos temas y que son necesarios que los conozcamos y que los tengamos en cuenta en nuestra vida, en nuestro diálogo con las personas, porque esto nos lleva a una actitud humilde delante de Dios. Yo no puedo solo, pero sí lo puedo en Cristo. Y eso es alentador para nuestras vidas, porque si todo lo puedo en Cristo, entonces tenemos vida eterna y vida abundante. El Señor te bendiga ya en tu casa, juntamente con todos tus seres queridos.